En el video anterior vimos cómo podríamos calcular la velocidad media de un gato que se movía sobre una barda, viendo la posición inicial del gato en cierto instante de tiempo y la posición final del gato en cierto instante de tiempo después, y calculando la diferencia entre las posiciones y dividiéndola entre la diferencia entre los tiempos. Esto, sin embargo, no nos da toda la información que quisiéramos tener sobre el movimiento del gato. Porque si yo me asomé por la ventana en un instante y luego me metí y lavé los trastes y volví a salir, el gato pudo haberse movido de muchas maneras aquí y fueron cosas que yo no he registrado. Entonces, ahora vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si el gato hiciera más movimientos y yo sí los registrara. Y para eso nos vamos a remitir a la figura 2. Entonces, he dibujado en la figura 2 lo que está representando esta velocidad media. En la figura 2, fíjense, dibujé la barda, pero la dibujé, la volteé. Hice esto con la barda, ¿ok? Y la dibujé entonces sobre la vertical. Este eje siempre va a ser el que represente la posición, que depende del tiempo, y el eje horizontal es donde voy a marcar en cada instante de tiempo, en este eje, donde estaba el gato sobre la barda, en este eje. Así se lee en estas gráficas. Siempre se pueden imaginar que tienen un gato en una barda y que la altura les está representando qué tanto se desplazaron en la barda. Estas son las gráficas posición contra tiempo. Entonces, lo que me dice la velocidad media es que originalmente, cuando yo me asomé por primera vez a la ventana, el gato estaba en esta posición. En X0, en este instante de tiempo. En T0, ese es el par ordenado que tenemos acá. Y después de un ratito, yo me volví a asomar y revisé que el gato había estado en esta posición. Ya estaba aquí parado el gato. Y el instante de tiempo marcado era TF, ¿sale? Y entonces, esta rayita de alguna manera representa pues el desplazamiento total, que sería este, entre el intervalo de tiempo. No confundir, por favor, la raya roja con el desplazamiento del gato, porque el gato no se está desplazando en esta dirección, se está desplazando hacia arriba. El desplazamiento únicamente se dio en este eje, hacia acá. Ahí, hacia ahí, apuntaría el vector desplazamiento. Y, por su parte, el tiempo, el intervalo de tiempo, sería esta raya. Esto sería delta t y esto sería delta x. Y con eso en mente, fíjense que representa, según la fórmula de aquí arriba, esta fórmula que representa geométricamente delta x entre delta t. Sabemos que la velocidad entonces en x es igual, por definición, porque ya lo dedujimos, a delta x entre delta t. Y geométricamente, ¿qué es eso? Esto es un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y si elegimos, por ejemplo, este como nuestro ángulo, delta x sería el cateto opuesto y delta t sería el cateto adyacente. Y delta x entre delta t sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y qué es eso? La tangente del ángulo alfa. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué es relevante? Porque esto quiere decir que yo puedo calcular a ojo de buena cubera qué tan rápido o no se mueve el gato sobre la barra en esta dirección, viendo qué tan grande es el ángulo alfa. Si esta raya, la hipotenusa, la roja, que repito, no es el desplazamiento, es la hipotenusa de este triángulo, esta raya, si está muy empinada,
si esta raya está muy empinada, si esta raya estuviera así, quiere decir la tangente del ángulo sería muy grande y quiere decir que la rapidez en esta dirección fue muy grande. Sin embargo, si esta raya estuviera así, quiere decir que se recorrió menos distancia en la misma cantidad de tiempo y eso quiere decir que la rapidez fue menor. Entonces ustedes pueden leer qué tan grande fue la rapidez viendo qué tan grande es este ángulo. Inclusive pueden ver si la rapidez fue negativa, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, volviendo al tema de que esta gráfica no nos da toda la información, supongamos que esto no fue exactamente lo que pasó con el gato. De nuevo pongo aquí la barda. Recuerden que el gato se está moviendo sobre la barda. Solo se puede desplazar en la dirección vertical. No está moviéndose hacia allá, se está moviendo sobre esta barda. Y lo que está pasando aquí es, digamos, conforme va pasando el tiempo. Yo tengo aquí T0 y tengo aquí TF. Y tengo aquí X0 y tengo aquí XF. Y entonces yo sé que el gato va a empezar y a terminar en estos puntos que estoy marcando aquí. Pero yo no vi lo que pasó en medio. A lo mejor el gato hizo otras cosas que yo no vi, pero tal vez mi vecina o mi vecino el chismoso sí estaba viendo lo que hizo el gato. Y a lo mejor el gato lo que hizo, supongamos que el vecino sí lo vio, sí lo registró, y entonces se dio cuenta de que lo que estaba haciendo el gato era lo siguiente. El gato empezó aquí y después se movió para acá y después se movió para acá y después se quedó un ratito aquí y luego regresó hasta acá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el gato no se movió con una velocidad constante porque el ángulo no es constante, ¿vieron? También eso nos indica el ángulo. Si el ángulo siempre es el mismo, la velocidad es constante. Pero aquí no. Aquí hay diferentes ángulos. ¿Y aquí qué diablos hago? Ah, bueno, pues lo que aquí a diablos hago es partir esta gráfica en pedacitos y ahí voy leyendo qué fue lo que pasó en cada intervalo o subintervalo de tiempo. Entonces yo aquí me agarro, por ejemplo, este piquito, trazo una línea que sea perpendicular al eje del tiempo, que en este caso es el horizontal. En esta esquina, luego acá hago lo mismo, en cada piquito voy a hacer lo mismo, trazo una línea que cruce el eje perpendicularmente y pues ahí defino mis intervalos de tiempo. Y lo que voy a hacer para encontrar la velocidad en cada cachito es fijarme en el triángulo que se hace, el triángulo rectángulo que se traza en cada cachito. Por ejemplo, acá. Yo no puedo, esto no es un triángulo, esto es una figura irregular. Entonces lo que hago es tomar la posición en ese instante, en este punto, y genero un triángulo que queda definido por este intervalo de tiempo, que va a ser delta T1, por ejemplo, y que tiene esta altura, por ejemplo, delta X1. Y después me sigo con el siguiente cachito, el siguiente triángulo, con el siguiente punto. Tengo un punto acá. Y entonces en esa esquina trazo de nuevo una línea horizontal que vaya para acá. Y como tenía aquí un punto, en esa esquina trazo una línea vertical que vaya para acá y aquí se cruza. Y este va a ser mi otro triángulo. Y este triángulo, fíjense cómo tiene su propio ángulo, tiene su propio delta T,
delta T2 y su propia delta X, delta X2. Y así me voy en cada rato. Y voy viendo. Entonces fíjense cómo tengo una velocidad acá, porque hay un ángulo. Este sería alfa 1. Y luego acá tendría un ángulo alfa 2, que es este. Y acá tendría otra cosa. Y aquí voy a tener otro triángulo. Y cada uno de estos intervalos o subintervalos va a tener una velocidad propia. Y en cada una de estas partes del trayecto, el gato va a hacer cosas distintas. ¿Cómo se lee esto? Entonces, para poder leer la gráfica tuve que hacerla de nuevo. Supongamos que esta es la figura que traza la gráfica, pero recordemos que el gato solo se mueve sobre la barda. ¿Qué quiere decir esto? Que de este instante a este instante, el gato que estaba acá se movió hacia acá, hacia esa posición. ¿Qué pasó de acá para acá? El gato que estaba acá regresó hacia acá. Incluso fíjese cómo cruzó el eje del tiempo. Esto quiere decir que se movió a la izquierda de lo que yo consideraría mi origen. Para leer esto conviene voltear la cabeza de ladito para que esta línea quede horizontal frente a sus ojos. Después, ¿qué pasó en este cachito azul? ¿Qué hizo el gato? ¿Se desplazó? Pues no, se quedó ahí. Lo que corrió fue el tiempo, pero el gato se quedó sentado un rato. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una línea horizontal en estas gráficas. Quiere decir que no hubo un desplazamiento, se quedó ahí el gato y después, no sé, vio una lagartija y salió corriendo hacia acá. Y llegó a la posición final. Toda esa información que no nos había dado la primera gráfica, que solamente unía punto inicial con el punto final, la podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, en la vida real, estas cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque el gato parece aquí que le pusieron un propulsor, luego se estampó contra una pared e inmediatamente rebotó, luego aquí se quedó estampado un rato y luego aquí de nuevo inmediatamente se arrancó. Así no se movería un gato en la vida real. En la vida real se movería algo más parecido a esto. En la vida real, el gato se movería de manera más suave, es decir, no tendría estos picos. Se movería algo más parecido a esto. Empezaría despacito, aceleraría, empezaría a frenar un poquito y luego volvería a moverse de esta manera. Ahora, ¿qué onda con esto? Aquí, ¿cómo calculo el ángulo, por ejemplo? Ese es un problemita. Sin embargo, si yo hago un zoom, siempre puedo de nuevo cortar esto en intervalos y puedo trazar, por ejemplo, aquí un triangulito y de nuevo trazar una especie de hipotenusa. Ahora, fíjense cómo la raya roja no le pega exactamente a la raya azul. ¿Cómo le hago para que le pegue mejor a la raya azul? ¿Qué les parece si partimos este triangulito, su base en dos? Y entonces yo marco acá y de nuevo agarro el punto donde se cruzó con la curva mi línea vertical y hago un triangulito chiquito y aquí hago otro triangulito chiquito y de ahí saco otros dos triangulitos. Fíjense cómo ahora le pega un poco más a la curva. ¿Cómo le hago para que le pegue mejor? Ah, pues vuelvo a partir. Y vuelvo a partir, y vuelvo a partir, y vuelvo a partir. Y lo hago un número infinito de veces. Entonces, para pegarle más precisamente
a la velocidad. Acuérdense que la velocidad tiene que ver con estos triángulos. La velocidad de la curva voy partiéndola en intervalos, así se llaman estos pedazos de tiempo, cada vez más pequeños. Y fíjense qué pasa en ese caso con esta expresión que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es que esto sea cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. En el límite, cuando esto tiende a 0, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a escribir hasta alcanzar el límite cuando delta t tienda a 0 de la función b. En este caso es b de x, pero no voy a entrar en esa precisión. Esta función, como vimos, esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta x en delta t. ¿Alguien se acuerda de qué es esto? Esto es justamente la definición de la derivada de x en dt. Y esta es exactamente la expresión de la velocidad instantánea. Recapitulando entonces, hagamos un resumen de lo hecho. Entonces, partimos de la velocidad media, que sabemos que es una función directamente proporcional a la distancia, por eso digo al desplazamiento, por eso ponemos el desplazamiento arriba e inversamente proporcional al tiempo y ponemos el tiempo abajo. Esta expresión solo se vale cuando el desplazamiento, la posición inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Si esto no se cumple, entonces tenemos que pasar a esta, donde tenemos que considerar una posición inicial diferente de 0 y un tiempo inicial diferente de 0. Ahora, esta nos dice más o menos un poco de información, pero solo sirve para decirnos de todo el recorrido y todo el tiempo cuál debió ser la velocidad más o menos que tenía el gato, en este caso que se mueve en esta dirección, para cubrir ese desplazamiento en esta cantidad de tiempo. Y esa expresión, además vimos que se relaciona con este ángulo, el ángulo alfa. Ahora, esto no nos dice lo que pasó en medio del camino, y a lo mejor en medio del camino no pasó esto, no fue que el gato iba un paso por segundo y así hasta llegar al final, sino que a lo mejor hizo cosas locas como estas, como la de la figura 4, por ejemplo. Fue, vino, etc. Y eso significa que hubo cambios de velocidad. Los cambios de velocidad se pueden leer, por ejemplo, entre otras cosas, en el ángulo, ¿no? Hay que calcularlos para tener el valor numérico preciso, pero se puede ver que hubo cambios de velocidad. Aquí el gato se movió hacia arriba, tiene un ángulo positivo. Aquí el gato regresó. Cuando regresa, tiene un ángulo negativo. Fíjense cómo acá este ángulo va hacia abajo, a diferencia de cómo medimos los ángulos nosotros convencionalmente. Esto es un ángulo negativo y eso siempre va a pasar cuando regrese. Veremos ejemplos al respecto. En este caso, en este momento, fíjense cuánto vale el ángulo, 0. ¿Y qué fue lo que hizo el gato? Nada, no se movió. Lo único que se movió fue el tiempo, pero la posición del gato no cambió. Cuando tienen una línea horizontal, significa que no hay cambio. Y en ese momento, el ángulo es 0, como lo indica aquí. ¿Por qué? Porque delta x es 0. No hubo cambio en la posición, esto me da 0, me da un ángulo 0, y se ve así en una gráfica. Y después se movió y fíjense cómo este ángulo es muy empinado. Eso quiere decir que lo hizo muy rápido. Se movió muy rápido. ¿Okay? Ahora, finalmente, el gato no se mueve así. Un gato se mueve en una trayectoria que se parece más a esta, que es más suave. Pero si queremos calcular ahí la velocidad, tenemos que partir el intervalo en pedacitos cada vez más chiquitos
y en el límite en el que el intervalo es infinitesimalmente pequeño, alcanzamos a tener, por ejemplo, si aquí lo quiero calcular, voy a acercar tanto los catetos que va a llegar un momento en el que voy a tener una tangente. Esta es la velocidad instantánea. Esa velocidad se calcula de esta manera.